El día de hoy vamos a hablar acerca del tallo cerebral. Y vamos a explicar cosas básicas, muy simples y muy sencillas de cómo entenderlo de una manera muy básica, para luego, en base a lecturas, ir profundizando con cada una de ellas. Por ejemplo, para iniciar acá vamos a ver una estructura que puede considerarse el tallo cerebral. Y vamos a ver que de alguna manera se pueden apreciar, por ejemplo, las regiones anteriores, las regiones posteriores y las regiones laterales. En esta imagen incluye lo que es el tálamo por su relación directa, ¿sí?, o el mesencéfalo. Recordemos que el tallo cerebral lo constituye básicamente el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. En esta imagen también se integra la parte de la médula espinal porque son las estructuras que van a continuar esto, que vienen o se puede decir que emergen desde la parte superior del tálamo hacia su parte caudal y de su parte superior hacia la caudal con la médula espinal. ¿Qué es importante que analicemos? Que en el tronco existen grandes cantidades o gran cantidad de núcleos importantísimos, ¿sí?, que nos permiten mantener la vida. Y sobre todo vamos a verlo más en la región del bulbo raquídeo. Por ello se puede decir que en el tallo cerebral se integran las informaciones vitales que van desde la respiración, la circulación, la digestión, el sueño, la conciencia, aspectos de movimientos y algunos datos importantes como respuestas, mm, si llamémosle metabólicas instintivas, como la tos, el bostezo, el estornudo. Entonces, como aquí se integra mucha información vital, se puede considerar como esa parte, digámosle, ejecutora de información para mantenernos vivos. Y también aquí se puede observar la presencia de núcleos y de nervios de los pares craneales. Hablamos de esta forma porque decimos que hay un origen aparente y un origen real. Pero es importante resaltar que no se van a contener los núcleos de los pares craneales 1 y 2, porque estas pasan en su región superior, ¿sí?, el olfatorio y el óptico, y los nervios craneales tienen algunas características especiales. Por ejemplo, el origen aparente, o sea, nervioso, emerge del nervio desde la superficie del tallo encefálico, tallo cerebral. El origen aparente óseo, que de dónde vienen o por qué espacio del hueso pasan o sale el nervio. Y el origen real, desde donde se originan las fibras nerviosas al interior del tronco encefálico. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a referirnos de un origen real, hablamos del núcleo. Y cuando hablamos de un origen aparente, es por donde se ve, por donde emerge, es decir, por la situación por donde más se visualiza. Y vamos a ver cómo a nivel del surco pontobulbar es donde se van a emerger muchos de estos núcleos. Entonces, el tallo cerebral se divide en mesencéfalo, puente protuberancia, bulbo raquídeo, pero que a su vez tienen una relación directa con el cerebelo y la médula espinal, así como del tálamo. Cuando hablamos del mesencéfalo, el tronco encefálico incluye el bulbo raquídeo y la protuberancia anular, que se ubican en un sentido ventral respecto al cerebelo. Cuando hablamos del puente protuberancia, además de albergar esos tractos ascendentes y descendentes que van a ser esenciales, va a tener núcleos que son cruciales para conservar la vida. Y obviamente, cuando hablamos del bulbo raquídeo, que va a contener los nervios craneales que se les había indicado. En esta imagen lo vamos a ver a nivel lateral. Y es interesante porque aquí en este dibujo vamos a ver las regiones del mesencéfalo, vamos a ver las regiones del del puente protuberancia, vamos a ver regiones del bulbo raquídeo y vamos a ver algunas regiones que se conectan a nivel posterior. Siguiendo esto, entonces los componentes estructurales internos, ¿de acuerdo?, van a ser los tractos ascendentes y descendentes, van a ser los núcleos de los nervios craneales, van a ser los pedúnculos cerebelosos, las vías ascendentes del sistema autónomo, la forma centricular y las vías monominéricas. En síntesis,
Todos son los componentes que van a transcurrir por todo este trayecto. Cuando veamos los demás videos vamos a ver precisamente cómo es la especificación en cada región. ¿De acuerdo? Bueno, podemos suponer aquí en este ejemplo que tenemos una parálisis facial, ¿sí? Y esa parálisis facial puede ser la respuesta a una alteración de los núcleos que generaron o que generan un nervio craneal. En este caso hablamos del trigémino, ¿verdad? Por sus ramificaciones. Sin embargo, este es un ejemplo para que veamos la importancia de ese trayecto de esos nervios craneales. ¿Qué otras vías vamos a ver? Aquí vamos a ver vías ascendentes y descendentes del tronco encefálico. En general, hablando un poquito más o amplificando un poquito más. ¿De acuerdo? Vamos a ver los lemniscos mediales, trigeminales y medulares. Vamos a ver los tractos espinotalámicos. Vamos a ver las fibras reticulares de la formación reticular, los fascículos longitudinales, los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Vamos a ver las fibras vestibulares, ¿sí? Cuando hablamos de ascendencias. Y de las descendentes vamos a hablar de los corticoespinales, corticonucleares, corticopontinos, suroespinales, tectoespinales, longitudinales, mediales y vestibulares. Recordemos que cada una de estas tiene un nombre que va desde dónde hacia dónde, ¿de acuerdo? Igualmente, con fines de ilustrativos, vamos a ver cómo estos núcleos empiezan a producir lo que hablamos hace un momento sobre los núcleos o orígenes reales de los nervios craneales, que se van a diferenciar hacia los al origen aparente, perdón. Y vamos a ver aquí todo esto. Sin embargo, para fines de lo que vamos a aprender hoy, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, diversos segmentos o cortes, ¿de acuerdo? Y pues obviamente vamos a ir empezando casi que de los segmentos del mesencéfalo, del puente, del bulbo, ¿sí? Que va desde la región superior hasta la inferior. Y vamos a ver cómo este conjunto de fibras, de núcleos, de tractos, de trayectos se van ejemplificando y modificándose en cada una de estas estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, repitiendo, aquí vemos un corte transversal del mesencéfalo. Ya vamos viendo cortes transversales de regiones superiores del puente o protuberancia. Vamos viendo ya regiones del bulbo raquídeo y la parte inferior, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que entender que hay componentes motores, componentes sensitivos y componentes mixtos. Para fines de esta presentación solamente se está haciendo o se están enunciando aspectos básicos. Por ejemplo, cuando hablamos de la anatomía externa del tronco encefálico, vamos a ver una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. En la porción inferior se distingue el bulbo raquídeo como una continuación de la médula espinal o una continuación hacia la médula espinal, que tiene una medida entre 2.5 a 3 centímetros de alto y su forma es más o menos redondeada, siendo más ancha arriba y un poco angosta abajo, casi como una pirámide invertida. El bulbo está separado por el puente, el surco bulbopontino, el cual cobra mucha importancia ya que se encuentra en el origen aparente de los nervios craneales, como se había mencionado. El puente no es tan alto como el bulbo, pero mide más o menos unos 25 milímetros. Y luego va a continuar con el mesencéfalo, que presenta por delante los pedúnculos cerebrales y por detrás el techo del mesencéfalo, que tiene 4 tubérculos denominados colículos cuadrigémenos superiores e inferiores. En la vista lateral pues se puede apreciar estas porciones del bulbo, porción medial del puente y la porción superior del mesencéfalo. Y en la vista posterior pues vamos a ver un bulbo que presenta una forma de embudo, una forma de cuello en la parte inferior y mucho más ancho en la parte superior. El puente muestra los pedúnculos cerebrales y arriba se ve el techo del mesencéfalo con el cuarto colículo o los 4 colículos antes mencionados. Otra forma de representar también en una vista anterior en la imagen del tallo cerebral o del tronco encefálico es que podemos ya visualizar algunos aspectos anatómicos interesantes a los cuales vamos a ir resaltando.
Ya podemos ver, por ejemplo, el nervio olfatorio, que es el paracraneal número 1. Vamos a ver el óptico. Vamos a ver el nervio ocular motor, que corresponde al número 3, por donde se puede visualizar. Tenemos el troclear, perdón, que es el 4, que emergen hacia la parte anterior, pero su origen real es en la parte de los núcleos del mesencéfalo. Y así podemos ir mencionando cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vemos en síntesis, por ejemplo, todo lo que constituye el mesencéfalo, todo lo que constituye el puente y todo lo que constituye el bulbo raquídeo. Y para adelantarnos un poco, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de los cuerpos mamilares, que los vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver los pedúnculos cerebrales, ¿ok? Vamos a ver la sustancia posterior perforada. Vamos a ver los cuerpos geniculados mediales, ¿sí? Y laterales, que son muy importantes para los procesos en el caso del lenguaje. Vamos a ver surcos, vamos a ver pedúnculos, vamos a ver las pirámides vulvares, que también van a ser muy importantes en este caso del bulbo raquídeo. La oliva, importantísimo, porque aquí se producen las decosaciones con las pirámides, que representan el intercruzamiento de información. Si lo vemos desde un punto de vista lateral, donde vemos que en su parte superior está el mesencéfalo, media protuberancia e inferior lo que es el bulbo raquídeo de nivel lateral, podemos ver en esta imagen qué sucede o qué se ve en la región anterior. Por ejemplo, el espacio perforado posterior, ¿sí? Vemos el nervio craneal, el quinto par craneal. Vemos los círculos, el surco bulbopontino o protuberancial, el sexto par craneal, y así vamos viendo cada una de estas cosas. Vamos a ver ya la región del cerebelo, perdón. Vamos a ver los leminiscos de cómo van a ir cambiándose. Vamos a ver los surcos que van a constituir, las fositas del bulbo, los triángulos del leminisco, etcétera, etcétera. Entonces, viéndolo de forma posterior, ya vamos a visualizar, por ejemplo, de nuevo los folículos superiores e inferiores, ¿sí? Vamos a ver ya, por ejemplo, los nervios, en el caso del troclear. Vamos a ver el trigémino, el nervio trigémino, importante porque tiene 3 ramas de conexión, ¿sí? Y aquí vamos a ver una serie de factores, por ejemplo, en este caso que es un área triangular, por donde de alguna manera se hace una conexión directa para la formación de algunos núcleos importantes como el hipogloso y el vago, ¿de acuerdo? Y pues ahí sí podemos ver, por ejemplo, algunas estructuras que nos van a permitir comprender, por ejemplo, el pedúnculo cerebelar medio y el superior y el inferior. Vemos la eminencia media, importante para esto. Así que como este tema va a ser solo fundamental, entonces por aquí lo dejamos. Vamos a continuar con los demás temas. Por favor, visualicemos ante todo las partes anteriores, posteriores, laterales y transversales para comprender mucho mejor este tema. Entonces nos vemos en el siguiente tema para continuar con todo esto.